En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, diga conmigo, mis palabras, sus palabras, otra vez, sus palabras no pasarán. Es importante poder entenderlo. ¿Por qué? Porque, número uno, hermanos, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Amén. Y ser capaces de ver la gloria de Dios que Él ha levantado sobre todos aquellos que tienen su evangelio. Hay una gloria de Dios levantada en todos aquellos que tienen el evangelio, que tienen su palabra, que lo tienen a Él. Somos como lumbreras, ¿verdad? No, ese foco no pasa desapercibido, está ahí alumbrando. Nosotros somos como ese foco dando luz, pero no por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, debemos abrir nuestros ojos espirituales y comenzar a mirar. Y ser capaces de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Tenemos que buscar, ver. No estamos hablando de involucrarnos, ser místicos, sino que tenemos que buscar ver. Porque el Evangelio de Jesucristo es lo único, escúcheme bien, es lo único que va a ir más allá y lo que va a trascender. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo único que va a trascender en este mundo es el Evangelio. Por eso el nombre del mensaje. El Evangelio es lo que trasciende. Es lo único que trasciende toda época, todo momento, toda era, toda situación. El Evangelio es lo único que tiene el poder de trascender. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que lo que Dios tiene para nosotros es lo que va a trascender, ¿y qué es lo que Dios tiene para nosotros? Se llama Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es nuestro Salvador. ¿Por qué es nuestro Salvador? Porque es la respuesta de Dios a nuestro problema, a un problema espiritual con la que todo hombre nace en esta tierra. Nace separado de Dios y bajo el sistema del mundo, por no decir que son hijos espirituales de Don Satanás. Así como lo escucha, esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender, vamos a poder apreciar lo que la Biblia también nos enseña en Mateo 6:19, verso 34. Y quiero que vayamos ahí rápidamente. Dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que no nos enfoquemos en las cosas naturales. A veces perdemos tiempo enfocándonos mucho en las cosas naturales, en el afán del día a día. Dice: mas haceos tesoros ¿en dónde? Verso 20. ¿Hacer tesoros dónde? En el cielo, ¿verdad? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La Biblia dice que el ladrón se llama Satanás. Dice que él ha venido a matar, a robar y a destruir. Dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, y aquí habla de los tesoros, del tesoro, de aquello que es valioso, donde tú crees que es, donde estás, si tú crees que en lo que estás pensando ahora es valioso, por lo general, uno en lo que mucho piensa es en lo que uno mucho está siempre puesta la atención. Pueden ser situaciones, puede ser la economía, puede ser el trabajo, pueden ser muchas cosas, pueden ser personas. Pero dice: porque donde estuviere vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Entonces, ¿dónde debemos edificar? ¿Dónde debemos hacer tesoros? En el cielo. ¿Dónde debemos ocupar nuestro tiempo? En el cielo. Es decir, en Dios y en su palabra. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Por eso debemos procurar vivir para el Evangelio. Hermanos, nosotros no tenemos opción. No sé si me dejo entender, pero nosotros no tenemos otra opción. Somos del Evangelio y debemos vivir por y para el Evangelio. Por eso debemos procurar vivir para el Evangelio y que éste se convierta cada día en nuestro fundamento de vida, nuestro estilo de vida, todos los días, desde que amanece el día. Amén.
tiene que convertirse en nuestra naturaleza, en nuestra raíz. Cada cosa que hacemos o que hablamos tiene que ser evangelio. O por o para el evangelio. Todo lo que hacemos, hermano, Dios nos ha llamado a cada uno. Y cada uno tiene un plan y un propósito. Cuando nosotros comenzamos a meditar en este verso, en el primero que les decía, que era: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando nosotros comenzamos a meditar en ese verso, podemos ver claramente que Dios nos está diciendo que lo único que va a permanecer y trascender es aquello que está en su palabra, en su reino, el evangelio. Entonces, si yo quiero construir verdaderos tesoros, tengo que enfocarme en el evangelio. ¿Cuántos saben que si un músico pasa 8 horas entrenando, todos los días practicando, se hace bueno, ¿verdad? Pero ¿por qué se hace bueno? Por la práctica. Por la práctica se hace bueno. Se hace bueno en lo que hace, y así como eso en muchas disciplinas o en muchas áreas. Pero nosotros, Dios nos está diciendo que lo único que permanece y trasciende en este mundo va a ser su palabra. Entonces nosotros tenemos que suban a bordo. ¿A bordo de qué? De la palabra. Vengan todos los que están llamados, ¿a bordo de quién? De la palabra. Un verso nos va a permitir ver esto aún un poco mejor. Vamos a Mateo 5:18, y ustedes lo tienen en pantalla. Igual usted puede ir tomando notas, igual va a estar disponible en el internet para que lo vea. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Diga conmigo, ley. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es lo que se va a cumplir? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que se va a cumplir? Los planes de Dios. ¿Qué es lo que se va a cumplir? El deseo de Dios, el propósito de Dios. Eso es lo que se va a cumplir. Su palabra es lo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él ya lo planeó, Él ya lo estableció, Él ya ha previsto para cada uno de nosotros, y son esos planes los que van a trascender. ¿Y quiénes son los que van a trascender? Los que están en su palabra, es decir, los que están en sus planes. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Más o menos. Amén. Porque 2, 3, 4 personas. Pero vamos a seguir meditando en ello. Amén. Para seguir recibiendo. Entonces, los que están en su palabra, los que meditan en ella y deciden caminar en sus planes, van a trascender. Vamos a trascender. De hecho, ya tenemos la vida eterna si estamos en Cristo Jesús. Pero no solamente se trata de vida eterna, ¿verdad? Porque la vida eterna es lo que Dios tiene. Se trata de cumplir los planes y los propósitos, porque Dios no nos ha llamado a nosotros nomás. Ha llamado a mucha gente más. Amén. Que está en derredor nuestro. Probablemente hay gente a la que yo no tengo acceso, pero ustedes sí. No se equivoque, el pastor no es el que hace la obra solamente. La iglesia hace la obra. El ministerio quíntuple, como la Biblia lo enseña en Efesios 4:12, dice que está a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? ¿Y quiénes son los santos? Los santos son aquellos que han sido separados por Dios y para Dios, para cumplir sus planes y sus propósitos. No es que ese hombre es un santo, ha hecho milagros. No, la santidad ese hombre o esa mujer es santo porque se ha separado para Dios. Pero ¿cómo que se ha separado para Dios? O sea, ¿está aislado? ¿Está en una isla ahí remota, escondido? No, se ha separado para cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los que están en su palabra y los que meditan en ella y deciden caminar en sus planes son los que van a trascender. Y la palabra de Dios nos permite conocer cuáles son esos planes. Por eso dice en Jeremías 23, y voy a leer el verso 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Si bien es cierto, Jeremías 23, no voy a comentar mucho porque es un capítulo espectacular, pero lo que quiero sacar aquí
es esta parte donde el Señor da la promesa, ¿no? Haciendo una interrogante al pueblo, diciendo, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En el verso 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, hay una manera de poder conocer cuál es el plan de Dios, ¿verdad? Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice en el verso 22, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, dice, y lo harían hecho volver de su mal camino. Acá ya hay un pueblo, pero hay otro pueblo que todavía está en un mal camino, porque están bajo el sistema de este mundo, y de la maldad de sus obras. ¿Saben qué es lo malo de las obras malas? Es que no son incesantes, son continuas, no dejan de fluir. Eso es malo, ¿verdad? Que las malas obras no dejen de fluir, que una persona quiera hacer lo bueno y termina haciendo lo malo. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos espirituales y ser capaces de caminar en los planes que Dios ha preparado. Hay planes que Dios ha preparado para nosotros. Ustedes ya conocen el versículo, Jeremías 29:11, pero si no lo recuerda bien, lo voy a repetir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, ¿verdad? Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. En otra versión dice, para que tengas un futuro y una esperanza. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que debemos vivir para Él, porque de eso se trata. Pastor, parece muy radical lo que estás diciendo. No te estoy diciendo que estés todos los días en la iglesia, no te estoy diciendo que estés todos los días en los grupos de alcance, aunque deberías estar mínimo una vez por semana. No te estoy diciendo que dejes de estudiar, que dejes de trabajar, no, porque parte del plan de Dios es que tú puedas llegar a esos lugares con el Evangelio. Pero lo que te estoy diciendo es que debemos entender que vivimos por y para el Evangelio. ¿Me dejo entender? Hermanos, yo vivo para Cristo ahora. Pero yo vivo mi propia vida, ¿verdad? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero yo vivo para el Evangelio. Claro, pastor, para usted es fácil porque usted está a tiempo completo. Además, usted está, usted no tiene las ocupaciones que yo tengo. Probablemente no. Tengo otras ocupaciones. Pero usted también vive para el Evangelio. A mí Dios me llamó para ser pastor. Y posiblemente hay muchos aquí llamados para ser pastores o parte del ministerio quíntuple. Pero todos los que están acá sin excepción son llamados de Dios a hacer la obra de Dios. Porque el ministerio quíntuple está, como dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que tú puedas hacer la obra en el lugar donde estás. Porque en el lugar donde estás, el pastor no está, los líderes no están, tú estás. Como le dicen a mi esposa, pastorita, te he traído una ovejita. Ella dice, gracias, pero tú también puedes discipularla. Tú también puedes discipularla. Es más, el plan es que tú la discipules. No, sí, ese es el plan. No tengo tiempo. Sí tienes tiempo. No has hecho tiempo en tu agenda, que es distinto. Porque si nosotros separamos, ¿verdad?, un tiempo en nuestra agenda, vamos a ser discípulos. Pero si no lo tenemos planeado, no lo vamos a hacer. Lo que no está planeado no va a producirse, porque no está pensado en la gracia. Amén. Y sí, debemos esforzarnos. Y ahí vamos a ir más adelante, gracias por eso. Pero lo que yo quiero que puedan ver es que cuando nosotros empezamos a entender que debemos vivir para Él y no para nosotros, porque los planes que Él tiene para nosotros son mejores que los nuestros. Y quiero que sepa algo, los planes de Él suplen todas nuestras necesidades. Lo que tú crees que necesitas y aún más. Y aún más de lo que tú necesitas. Es entonces que empezaremos
a buscarle a Él con la motivación correcta. ¿Por qué mucha gente no está buscando a Dios como debiera de ser? Porque sus motivaciones son equivocadas. Tal es el pensamiento de un hombre, tal es él. O sea, cada persona vive de acuerdo a sus creencias. Entonces uno hace lo que cree que debe de hacer. Pero acá el Evangelio nos dice que soy del Evangelio, pertenezco a este Evangelio, vivo por este Evangelio, y esto es lo que debe ser mi vida. No hagas, dice el Señor, no te está diciendo deja de trabajar, deja de estudiar, deja de hacer esto, dedícate a ser pastor, porque Dios nos ha llamado a todos a ser pastores, pero sí reconciliadores, porque tú y yo conocemos cuál es el problema de la humanidad ahora. ¿Cuál es el problema de la gente? Que están separados de Dios. Pero la gente, ¿qué ve? ¡Ay, mi hogar se está destruyendo! Eso es lo que se ve. ¡Ay, me está yendo mal en el trabajo! ¡Ay, no tengo ni para el café! Ni el pan. Eso es lo que se ve. Pero ¿qué es lo que no se ve? Lo que produce esa condición, que está separado de Dios. Tú y yo conocemos el problema, y si conocemos el problema, tenemos que empezar y seguir caminando, mirando a la gente con misericordia. Porque ellos se están desfalleciendo. Pero cuando tú le das la vida, disculpen que haga eso, a mí no me gusta, pero lo hago ¿por qué? Porque tenemos que ver, hermanos, que cuando tú das el Evangelio es como cuando una persona está resucitando, está recibiendo otra vez la vida. Lo necesitamos. Entonces, es entonces que vamos a empezar a buscarle con la motivación correcta. Y escúcheme bien, usted va a entender esto. Cuando usted lo busca con la motivación correcta, Él va a oír nuestra oración. ¿Qué, pastor? ¿Él no oye todas mis oraciones? No. ¿Dios es malo? No, no es malo. Él no oye todas tus oraciones. Él oye las oraciones que están conectadas con su plan. Vamos a Jeremías 29:12. Dice, entonces dice, me invocaréis, dice. Es decir, lo buscaremos, ¿no? Y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Y yo os oiré. Recién nos va a oír, ¿verdad? Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Gloria a Dios. Porque me buscaréis ¿cómo? De todo vuestro corazón. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Buscar a Dios con las motivaciones correctas, con todo nuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y los haré volver de su cautividad. Pero bueno, entonces, ¿qué es caminar en su palabra? Es caminar en sus planes. Caminar en su palabra es caminar en sus planes. Por eso es que el Señor Jesús es Lucas 6:48, ¿verdad? O 6:46, dice, ¿a qué compararé este hombre que construye su casa? Lucas 6:48, ¿es verdad? ¿A qué compararé este hombre que construye su casa? Dice que hay dos hombres que edifican. Uno edifica sobre la roca y otro edifica sobre arena. ¿Quién es el que edifica sobre arena? Aquel que no construye fundamentos, sino que quiere formar ya sobre lo que está nomás. Es más fácil, pues. Es más difícil poner fundamento. Entonces, cuando empezamos a entender, nada ni nadie puede detenernos. ¿Sabes por qué no puede detener nada? No nos puede detener ni el mismo diablo. ¿Sabes por qué no puede detenernos? Porque nadie puede detener los planes que Dios ha determinado en su gracia. Estamos con el ganador. Estamos con el vencedor. O sea, si yo me junto a Él, soy más que vencedor. Si yo me separo de Él, ay, ay, ay. Y ay, ay, ay. Entonces, vamos a verlo un poquito más. 1 Corintios 2, verso del 9 al 10. 1 Corintios capítulo 2, verso 9 y 10 dice, antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para todos. ¿Para todos? Para los que le aman. ¿Y quiénes son los que aman al Señor? Los que guardan su palabra. Amén. Pero dice,
Pero en el verso 10 dice, pero Dios nos las reveló, ¿a quiénes? A nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto que estamos hablando, cómo el Evangelio de Dios trasciende cuando las personas están seguras. Lo vimos la semana pasada, pero vamos a ver otro ejemplo. Y quiero que vayan conmigo al libro de Josué. Vamos a Josué capítulo 1, vamos a ir del verso 1 en adelante. Solamente vamos a leer hasta el verso 9. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Estoy leyendo Josué 1:1 y vamos a leer hasta el 9. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Ojo, siervo de Dios, siervo de Jehová. Que Jehová habló ¿a quién? ¿A quién habló? Dice que le habló a Josué, hijo de Nun, servidor ¿de quién? De Moisés. Alguien que estaba conectado con el que está conectado con Dios y con su evangelio. Mi siervo Moisés ha muerto, dice. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando nosotros empezamos a entender el Evangelio, quiero que sepa que nada ni nadie va a detener los planes de Dios. El pueblo de Dios, ¿a dónde tenía que llegar? Al Canaán, ¿verdad? A la tierra prometida. Tenía que llegar a la tierra prometida. Estaban todavía en el desierto. ¿El plan de Dios tenía que cumplirse o no? ¿A quién comienza a usar Dios? Al que está conectado. ¿Con qué? Con su palabra, con su evangelio, al que está conectado con el plan. Dios va a usar a los que están conectados. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando tú estás conectado con Dios y estás conectado en sus planes, recuerda que Hechos de los Apóstoles no tiene final, porque Hechos de los Apóstoles se sigue reescribiendo. Tú y yo reescribimos Hechos de los Apóstoles. ¿Amén? Amén. Quizás no todos entiendan eso, pero Hechos de los Apóstoles es el libro de las obras de Dios en esta tierra, del Espíritu Santo, de la gente que está glorificando a Cristo en su propia vida y en la vida de otros. Entonces, cuando empezamos a entender el Evangelio, entonces nada ni nadie puede detener los planes de Dios, porque sus planes me están involucrando a mí. Ahora, quizás Josué no podía ver ni entender todo lo que estaba pasando o lo que iba a pasar, pero estaba dentro del plan. Y eso es más que suficiente. Amén. Tenemos que estar en el barco. Así como lo está haciendo con Josué, así también lo hace con nosotros. Pero Moisés había muerto. Ahora, Moisés murió. Dios dijo, ¿ahora qué hago? ¿Dijo eso? ¿Y ahora a quién me busco? ¿Dijo eso? Todo estaba planeado. Es más, Moisés murió en el momento que él tenía que partir. Partió en el momento y partió lleno de vida. 120 años, fuerte. Él partió en el momento que tenía que partir. Pero el plan de Dios se acabó. No se acabó. Continúa. Y continúa hoy día también, contigo y conmigo. Entonces, verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Por qué? ¿Para qué quiere entregarme Dios? Es que yo soy dueño ahora de 1000 metros cuadrados. O voy a tener por este otro lado 2000 metros cuadrados de terreno. ¿Para eso? No. Porque Él quiere, ¿para qué quiere hacer Él su voluntad en nosotros? Para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Amén. Entonces, yo les he entregado, dice, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Pisa. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, dice, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Podemos ver que el plan de Dios continúa y que Él va a continuar trabajando. ¿Amén? Pero ¿con quién está trabajando? Con el que está conectado. ¿Con quién trabaja Dios? Con el que está conectado. Amén. Entonces dice en verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, dice. Como estuve con Moisés,
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué es lo que podemos ver aquí? En esta parte podemos ver la bendición que trae el Evangelio. ¿Y cuál es esa bendición? La bendición de Emmanuel. ¿Sabes lo que es Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, Dios caminando conmigo. A donde yo voy, Él va. A donde tú vas, Él va. Amén. Y es lo mismo que le está diciendo a Josué. Le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Jesús, ¿qué dijo? He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin de los siglos. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esfuérzate, dice. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú, dice. Dile de tu lado, tú. Otra vez, tú. Dice, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Hermanos, ¿crees que Dios nos quiere entregar este mundo o no? Claro, hermanos, Dios quiere detener las obras de Satanás en esta tierra. Y Dios quiere que nosotros podamos tomar la tierra para Él. Eso es parte de sus planes. Ahora, ¿en qué se tiene que esforzar José? José tiene que esforzarse en ser bueno. Tengo que ser bueno. Tengo que portarme bien. Por supuesto que tiene que hacerlo, pero eso no es el enfoque. Él está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás este pueblo. Y vamos en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice. Muy valiente. ¿Sabes por qué? Porque para seguir a Cristo hay que ser valiente. Para vivir este evangelio tenemos que ser valientes. Para poner en primer lugar a Dios sobre todas las cosas hay que ser valiente. Para ponerlo a Él como Señor, como cabeza de nuestra vida, hay que ser valientes. Porque tenemos que morir a muchas cosas. A nuestro yo, a nuestros deseos, a muchas cosas tenemos que morir. Y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, ¿qué cosa? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. No añadas, no quitas, no supongas, no asumas. Deja que el evangelio fluya en tu vida. Amén. Dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas, todo te saldrá bien. ¿Sabes por qué? Ellos tenían solamente el Pentateuco. Josué tenía el Pentateuco. Él no tenía... estamos hablando de los 5 primeros libros de la Biblia. Josué no tenía el Nuevo Testamento. No tenía los profetas, todavía todos los profetas, los menores y los mayores no estaban todos completados. Pero ¿por qué le dice esfuérzate en meditar en ello? Porque en su palabra está el Evangelio. Es la respuesta. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos aquí que Dios le está pidiendo a Josué que se esfuerce en meditar en la palabra. ¿Por qué? Porque su palabra contiene el Evangelio. Su palabra contiene el Evangelio. ¿En qué meditaba José el soñador, que fue segundo de Faraón? ¿Qué era lo que lo hizo a él diferente de sus hermanos? La palabra. ¿Por qué sus hermanos miraban terrenalmente y todos lo juzgaban de acuerdo a sus emociones? Mas él no. Parecía un bicho raro él. Pero porque él estaba meditando en la palabra. Porque la palabra contiene el Evangelio. Es decir, contiene el pacto de Dios que Dios le ha dado al hombre a través de su palabra, a través de su Hijo. Ahora, tenemos que saber que Dios ha guardado todas las cosas en su palabra y ahí está contenido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestro Señor Jesús le dijo a los fariseos en Juan 5:39, les dijo, escudriñad las Escrituras
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son, ¿qué cosa? Las que dan testimonio de mí. En otras palabras le dice, escudriña bien las escrituras porque ellas me señalan a mí. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Escudriñan las escrituras porque ellas apuntan a mí. Ellas te van a dar testimonio, ellas te van a revelar a Cristo. Por eso, ¿qué le está pidiendo Dios a Josué? Medita en la palabra. ¿Por qué? Porque ella te va a revelar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. La palabra te va a revelar a Cristo. Por eso tenemos que meditar. La palabra me va a revelar la respuesta que este mundo necesita. La respuesta a mi problema, la respuesta al problema de toda la gente que está en Cristo. Entonces Él está diciendo, esfuérzate en meditar en la palabra, que procure hacer todo lo que en ella está escrito. ¿Por qué? Porque en su palabra está el Evangelio. Y vemos aquí, en esta época de Josué, que Dios está protegiendo su Evangelio. Que desde el principio lo vivió José, como hemos visto, el soñador, el que fue segundo de Faraón. Él salvó a toda una generación, no solo a su pueblo, sino al mundo de la época. Cuando Egipto comenzó a repartir los bienes en la época de escasez, todo el mundo venía a Egipto y todo el mundo tenía que ver con José. ¿Y en José qué resaltaba? José, desde Potifar y el carcelero, lo único que ellos siempre, y la Biblia lo muestra, cada vez que ellos miraban a José, no podían, ellos no exaltaban a José, exaltaban al Dios de José. Y eso no cambió. Como David, cuando él mataba al oso y al león en privado, cuando vino Goliat no hubo ningún problema en matarlo. Aparte que Dios le ha dicho que él iba a ser rey, así que Goliat no podía eliminar a David. Pero él primero mató al oso y al león, en privado. No los mató de arranque. Primero les dio su advertencia y luego ya, tú te lo buscaste. Como vimos la semana pasada, no hay que discutir este asunto. Amén. No está en discusión. El Evangelio es mi vida. El Evangelio es tu vida. Para eso existes. ¿Me dejo entender? Hermanos, para eso existimos. Cuando nosotros comencemos a entender que para eso vivimos, vamos a vivir felices. ¿Tú puedes creer que Esteban, que fue apedreado y fue muerto por apedreamiento, podía estar feliz? Él estaba feliz. Está muriendo, lo estaba matando. Está feliz. Señor, las piedras. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es inconcebible. Es inconcebible humanamente hablando. Pero cuando uno vive conforme al Evangelio y conforme a los planes que Dios tiene, entonces uno puede ver las cosas de una manera diferente. Vamos a comenzar a vivir verdaderamente, porque existo por el Evangelio. ¿Para qué fuiste llamado? Para que tu matrimonio esté bien. Qué chévere. Gracias, pastor. ¿Para qué fuiste llamado? Para que ahora ya tengo un mejor trabajo, ahora ya me está yendo bien las cosas, ya no tengo que preocuparme mucho, ya no tengo deudas. ¿Para eso Dios te ha llamado? O sea, ¿tú crees que el problema del mundo es una deuda? No. Ese no es el problema. El problema es que el mundo está bajo un maligno que se llama Diablo y Satanás y que controla la vida de la gente y que los está llevando a todos al infierno, a todos los que están fuera de Cristo. Y todos los días gente se va a ese lugar. Como todos los días gente salva. Pero ¿quiénes son llamados a hablar de este Evangelio? Los que tenemos el Evangelio, ¿verdad? Los que tenemos el Evangelio somos llamados a compartir el Evangelio, porque el Evangelio es la respuesta. Pero pastor, ¿y hay sanidad? Sí hay sanidad en el Evangelio. ¿Hay liberación? Sí hay liberación en el Evangelio. ¿Hay poder de Dios? Sí hay poder de Dios en el Evangelio. Hay todo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Van a haber señales, pero es por su Evangelio y es pro Evangelio. Todo.
Tenemos que caminar conectando nuestra vida con la razón por la que estamos en esta tierra. Amén. Y cuando hagamos eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a trascender. ¿Por qué vamos a trascender? Por el Evangelio, porque nadie puede detener los planes de Dios. Nadie puede detener los planes de Dios. Lo meten a Daniel al foso de los leones. Y los leones están hambrientos. O sea, lo metieron a un foso donde los leones no comían no sé cuánto tiempo. Y llega Daniel al foso y les dice: leoncitos, no se preocupen, espérense un ratito más. Un par de días van a tener más comida. No les dice eso. Pero él no está preocupado, porque no hay discusión en este asunto. Cuando tú estás claro con las cosas de Dios, no hay discusión en las cosas que Dios quiere hacer. Posiblemente. Posiblemente no olía carne los leones, pero la Biblia enseña que Dios mandó a sus ángeles, ¿verdad? Enseña que mandó a sus ángeles. Pero hermanos, lo que quiero que puedan ver es que vivimos por este Evangelio. Y si vivimos por este Evangelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy destinado a trascender. Tú y yo estamos destinados a trascender, a que la gloria de Dios se manifieste cuando vivimos por y para el Evangelio, por la palabra y para la palabra. Amén. Entonces, la pregunta que podríamos hacer: ¿realmente estoy listo para trascender en lo que Dios tiene delante mío, delante tuyo? ¿Estamos listos para trascender? Porque a veces estamos perdiendo, el enemigo nos está robando. ¿Sabe cómo nos está robando? En los afanes. ¿Cómo nos roba el diablo? Marta, Marta, turbada y afanada. Si hay alguien que se llama Marta, con mucho respeto, no es el caso. Pero Dios, cuando le está hablando a Marta, le está diciendo: Marta, Marta, turbada. ¿Sabe lo que es turbada? Sus emociones están encontradas, en conflicto. O sea, está que se busca y no se encuentra. Y perdemos tiempo en eso, ¿o no? Sí, eso nos quita tiempo. Ay, es que Cholita, sí, mi amor, sí que esto, sí que el otro, y viceversa. Y el diablo nos roba. Tú vives por el Evangelio y vives para el Evangelio. No se diga más. Y punto. Pero ¿y qué va a hacer de mí? No te preocupes. Si estás en las manos del Señor, estás en buenas manos. Pero pastor, no es para la comida, se ayunará ese día, pues. ¿Se ayunará ese día? ¿O qué? ¿O me pasa a mí nomás o te pasa a ti nomás? Bueno, aunque el pastor, usted dirá, el pastor hace tiempo que no ayuna. Está creciendo y ensanchando. No, sí. Pero nadie tiene que saber. Solamente en lo secreto con nuestro Padre. ¿Amén? Amén. Entonces, hermanos, vivo por el Evangelio. Tenemos que vivir por y para el Evangelio. Es nuestra razón de ser. Por eso existimos. Por eso Dios te escogió. Por eso Dios te llamó. Por eso Dios permitió que vengas y escuches la palabra para que lo sepas. Ahora que lo sabes, Dios te llama a trascender. El Evangelio que trasciende, ¿en quiénes está? En los que entienden. En los que entienden su condición. En aquellos que pueden ver su identidad. Su identidad está clara. No estamos hablando, hermanos, de apoyarnos en sí, yo declaro, y está bien, porque yo, por ejemplo, tengo confesiones diarias. Mis confesiones diarias. Puede ser un salmo, confesiones de victoria, confesiones de fe, diferentes tipos de confesiones. Confesiones de sanidad. Pero es cuando las cosas están en su lugar. Todo tiene que estar en su lugar. ¿Amén? Amén. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tiene que estar en su lugar. Él tiene que estar en su lugar. Y cuando Él está en su lugar, vamos a poder vivir por
y para el Evangelio. Entonces, el enemigo, escúcheme bien, se va a encargar de que nosotros no veamos y mucho menos disfrutemos del plan que Dios tiene para nosotros. Por eso es que Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla bien, habla bonito. Amén. Habla bonito, ahí no voy a quedar. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué lo está mandando a meditar? Porque Él necesita. Porque cuando yo dejo de pensar o de meditar en esta palabra, es cuando van a venir mis problemas. Mis problemas los problemas no empiezan cuando aparecen los problemas empiezan en el cristiano cuando se separan de Dios. Entonces, ni me cuentes el cuento, ni pretendas engañar a Dios, porque Dios no puede ser burlado y mucho menos engañado. Amén. Cuando tenemos problemas, y que no estoy diciendo que los problemas no vengan, porque aún siendo cristianos vamos a tener problemas, pero los problemas son una consecuencia muchas veces, no en todos los casos, porque en casos es plan de Dios, porque Él tiene algo que quiere enseñarnos, pero en otras ocasiones es porque nos hemos alejado de Dios. Y uno no se da cuenta cuando comienza a separarse, cuando comienza a alejarse. Hoy día solamente una chequeadita nomás, Señor, porque no tengo tiempo, pero te prometo que en la noche llega al día siguiente y al día siguiente se repite y nos alejamos, y sin darnos cuenta dejamos de meditar. ¿No se han dado cuenta que nosotros estamos mucho mejor cuando estamos en la palabra? Cuando tú oras en la mañana, dedicas el día al Señor, el día te va de maravilla, eres la persona más sonriente del mundo, amas a todo el mundo, hasta los que, hasta si es que lo tienen, si es que tienen detractores, hasta tus detractores te dicen, te miran con sorpresa y te sonríen. Le sacas una sonrisa. Porque te ven bien, pero es por la palabra, no es por otra cosa. Amén. Amén. Por eso le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, porque el libro de la ley contiene el Evangelio. Meditar en la palabra es meditar en el plan de Dios, es meditar en lo que Dios ha hecho. Para estas alturas, tú y yo ya tenemos que entender que Cristo es la respuesta que el mundo necesita, que la gente está sufriendo, que todos han nacido separados de Dios, y esa es la causa de su problema. Pero no es solamente un mandato para Josué, sino también es un mandato para cada uno de nosotros. Amén. A diferencia de Josué, Josué tenía solamente el Pentateuco. ¿Nosotros qué tenemos? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en toda justicia. Amén. Entonces, Dios nos ha dado la comisión de comunicarle al mundo el Evangelio. ¿A quién se la dio? ¿Al pastor nomás? A todos. Quítate ese chip de la cabeza, porque mientras tengas ese chip en la cabeza, yo espero que ninguno lo tenga acá, pero mientras tengas eso en la cabeza, que el pastor tiene que invitar, que el pastor tiene que hacer, que el pastor... Yo sé que no piensan eso pasa en otros lugares. Pero mientras no te quites eso de la cabeza, no vas a ser discípulos. Tienes que agendar a ser discípulos. Señor, ¿a quién tú quieres? Ay, me has llamado, ya. Señor, ¿y a quién quieres tú que yo gane? ¿A quién tengo que compartirle? ¿A quién ha puesto alrededor tuyo? Amén. Entonces, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no cumplimos la comisión que Él nos ha dado, Satanás y su sistema que ha implantado en el mundo va a seguir destruyendo a la gente. El plan de Dios es que nosotros no paremos como lo hicieron, y lo vimos la semana pasada, ¿no? Y los voy a llevar hoy por su nombre original, por Ananías, Misael y Azarías, los amigos de Daniel, y a través del testimonio de Dios en nosotros, se detenga la iniquidad de este mundo, porque la iniquidad, la maldad del mundo se detiene cuando un cristiano se levanta. ¿Cómo hago desaparecer las tinieblas? Pongo un foco. Y mientras más potente, mejor. ¿Verdad?
La maldad se detiene cuando un hijo de Dios se levanta. Cuando alguien que entiende se levanta. Entonces, porque solo los que tienen claro el Evangelio en sus corazones tienen la capacidad de detener la iniquidad en el mundo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Yo he venido para deshacer las obras del diablo. ¿Qué obras hay? Enfermedades, muerte y todos los problemas sociales que vemos, como hogares rotos, destruidos, disfunciones relacionales, muchas cosas. Pero ¿para qué vino Él? Para deshacer esas obras. ¿Para qué estamos nosotros acá? Él dijo, su palabra dice que así como Él anduvo, nosotros también debemos caminar como Él anduvo. Estamos aquí para detener las obras del diablo, pero ¿cómo se van a detener? ¿Cómo Josué iba a poder detener el sol? En Josué, en capítulo 11, 12 creo que está, cuando detiene el sol y la luna y le manda directamente. ¿Cómo podía hacerlo? Si él no tenía el evangelio que nosotros tenemos ahora. Nuestro evangelio es más poderoso. Es el mismo evangelio. Él no tenía tanta luz como tenemos nosotros hoy. Y hizo lo que hizo, porque estaba dentro del plan de Dios. ¿Por qué? ¿Detuvo el sol? Señor, porque quiero estar más horas, quiero seguir disfrutando del sol. Estoy aquí en Miami hoy día. Y sol, detente. Detente, porque hoy quiero sol. ¿Para eso detuvo el sol? No, para cumplir los planes y los propósitos de Dios. Exacto. Para eso es. Entonces no se trata de que, ¿se dan cuenta la diferencia que es conectar el evangelio con nuestros propios deseos que con los planes de Dios? Cuando son los planes de Dios, ¿qué va a ocurrir? Se va a dar. Amén. Díganlo más fuerte, se va a dar. Se va a dar. Porque es plan de Dios. Y hermanos, Él anhela, la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Él anhela que nosotros podamos entender su evangelio y podamos vivirlo. Podamos traer las obras de Dios. Según de Tesalonicenses 2:7, voy a leerlo en la versión lenguaje actual, aunque ustedes lo van a ver en la versión 60, dice, porque su plan secreto de maldad, hablando de Satanás, ya está en marcha, dice. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre de iniquidad. O sea, está hablando de Satanás. ¿Quién es el único que detiene a Satanás? Dios. Cristo, sí, la iglesia, el Espíritu Santo. Cuando un hombre de Dios se levanta, Satanás no puede hacer nada. Se queda sentadito nomás, espectador se vuelve. Y así tiene que mantenerse. Pero cuando el creyente no sabe su identidad, se pasea. Se pasea. Satanás sabe que los únicos que pueden detener su plan en el mundo son los hijos de Dios. Aquellos que tienen clara su identidad. Ahora con esto no vas a salir de acá de la iglesia y vas a decir, Satanás, detente en el nombre de Jesús. Está bien, pero sé guiado. Sé guiado. Dios nos ha mandado a detener la iniquidad, pero no solamente, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les mandó a hacer eso y lo hacían por la palabra que Dios les había comisionado. Pero ellos se desenfocaron en compartir el evangelio, en aperturar la venida de Cristo a esos lugares, porque Dios los mandó primero para que ellos vayan, luego para que cuando Él llegue el evangelio entre con facilidad. Él los mandó a ellos en Lucas capítulo 9, manda a los discípulos, y en Lucas capítulo 10 manda a los 70. ¿Y qué es lo que nosotros vemos ahí? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él le dice, no te alegres porque los demonios se te sujetan, porque echas fuera demonios, porque sanas enfermos, que ese no sea tu galardón. No le dice galardón, estoy parafraseando ahí, pero dice que eso no sea tu foco, no te desenfoques. Amén. Sí, el Señor está con nosotros, el poder de Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros.
Y las tinieblas tiemblan ante un hijo de Dios que sabe. Amén. Alégrense, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Que ese sea tu galardón, lo que Dios ha hecho por ti, y que ahora tú estás y eres parte del reino de Dios y de su justicia. Entonces, por esa razón, nosotros debemos esforzarnos y ser valientes ¿en qué? En su evangelio. Amén. Es por eso que debemos abrir nuestros ojos espirituales y ser capaces de ver la gloria de Dios que Él ha levantado sobre nosotros como personas que tienen evangelio. Amén. Amén. Por eso debemos procurar vivir para el evangelio y que éste se convierta cada día en nuestro fundamento de vida, nuestra raíz y nuestra naturaleza. Escúcheme bien, la obra de Dios nunca se detiene. ¿Quieres que nadie te detenga? Métete. ¿Me dejo entender? La obra de Dios nadie puede detenerla. ¿Quieres que nadie te detenga? Métete. ¿Me dejo entender? Hermanos, Dios no puede ser detenido. Lo que Él ha dicho será. Se hará. Y punto. ¿Quieres que nadie te detenga? Métete. Conéctate con Dios. Conéctate con el Evangelio. Conéctate con el llamado. Conéctate con la comisión aquí en esta tierra. ¿Para qué estamos aquí? Para honrar a Dios y avanzar o extender su reino. Amén. Entonces, la obra de Dios nunca se detiene. Dios tiene los planes preparados y listos para que cada uno de sus hijos los tome y comience a vivir y caminar en ellos.